Feliz sábado. Bueno, es un gusto volver. ¿Se puede sacar? ¿Sí? Ahí está. Es un gusto volver a estar con ustedes. Tuvieron el coraje de invitarme otra vez a compartir la palabra. Si ustedes quieren, no se molestan, quieren pasar ahí, a mí me cuesta tenerlos de espalda. Creo que por ahí, porque si no les predico a ustedes y doy la espalda así, va a quedar feo, más todavía. Bueno, ahí, cuando me invitaba Andrés, charlábamos de las cosas que en la iglesia nos van pasando, ¿no? Yo recién decía, vengo de ahí del Aventurí y uno ve un montón de chicos y uno le entra el fuego, ¿no? Quiero que haya más chicos. Bueno, por eso quizá hoy no hay tantos aquí, hay varios que deben estar allá, seguramente. Y también alguien hoy por ahí decía, bueno, la iglesia no está tan llena como nos gustaría. Entonces, hay algunas cosas que pasan por mi mente y que siempre me pregunto cuando voy a la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar a la iglesia? ¿Qué viniste a buscar hoy a la mañana a la iglesia? ¿O qué viniste a dar? Porque si no es como una rutina, ¿no? Voy porque tengo que ir el día miércoles o martes, el día que se hace el culto, voy por esto, ¿no? ¿Y será que Dios quiere tener esa relación conmigo, con ustedes, con nosotros? No, evidentemente que no. Evidentemente que Dios quiere una relación bien cercana. Lo veíamos en la escuela sabática. Dios es un Dios que está cerca de sus hijos, que quiere pelear por sus hijos, que quiere hacer que sus hijos sean felices. Entonces, ¿qué viniste a buscar hoy? ¿Y qué viniste a dar hoy? Entonces, en esta mañana me gustaría reflexionar, que reflexionemos juntos. Hay un texto bien conocido ahí en Jeremías 9, 23 y 24, para entrar en esto de ruidos en la comunicación. ¿Saben lo que es ruido en la comunicación? ¿Alguna vez le pasó? ¿Estás hablando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Che, te hablaba por el saldito que quedó. Hay ruido, no escucho. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pasó alguna vez? Que justo que querías cobrar, hay ruido, no te escucho, se va la señal. ¿Te pasó o no? Dice Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová. Y si Jehová habla, ¿habrá ruidos? ¿Te pusiste a pensar? ¿Hay ruidos cuando habla Jehová? ¿Dónde está metido el ruido cuando Jehová habla? Si hay ruido. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar. ¿En qué, Señor? Quiero tener atento mi oído. ¿En qué debería, si es que debería alabarme en algo? Dice, ¿qué dice tu Biblia? En entenderme. ¿Y qué más? Y conocerme. Así que todo el secreto de tu propia, a ver cómo decir, un poquito de ego a veces uno tiene, ¿no? Es difícil por ahí no creérselas, ¿no? En la docencia a veces nos pasa esto, ¿no? Tengo que saber más que el alumno, si no, pues, estamos complicados. Y entonces depende cómo damos la información, ¿no? A veces, lamentablemente, ustedes tienen que soportar hoy portador de la palabra, pero no me hagas, no, a ver, no escuches mi voz, escucha la voz de Dios. Yo también la vine a escuchar. Cuando preparé esto, tenía que escuchar la voz de Dios.
Si no, no sirve. Dice, no te alabes en esto, Raúl. Si tenés que alabarte en algo, es en entenderme y conocerme. Así que Dios quiere que lo entendamos y que lo conozcamos. Yo me anoté algunas cosas en virtud del tiempo y después viene la comida, pero creo que hay varias cositas que deberíamos reflexionar. En primer lugar, pensar que hoy en la iglesia hay tantas cosas que están entrando de afuera por no entender y conocer a Dios. Hay algunas doctrinas erradas que están entrando en la iglesia. ¿Saben, no? ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien escuchó alguna vez alguna doctrina dentro de la iglesia que no es de la iglesia? ¿Alguien? ¿Uno nada más? ¿Dos nada más? El pastor, por supuesto, tiene que haber escuchado más de una vez. El Espíritu Santo. ¿Es una persona o no es una persona? ¿Escucharon alguna vez doctrinas que no son de la iglesia? Pero ¿cómo es? ¿Dios es uno o no? ¿Sí o no? No, pero la Biblia dice Dios uno es. Te tocan este texto y entonces Dios uno es. El modalismo es, no importa, es una teología, el modalismo. Dios se presentó en algún momento como Dios Padre, Jehová, después se presentó como el Hijo y ahora como el Espíritu Santo. Dios uno es, modalismo. Tiene distintas modales de presentarse. Y te tocan acá y te entran por este lado y uno entra a dudar. ¿Y cómo es? Dios quiere que vos y yo lo entendamos. Entonces en la Biblia hay un montón de cosas. Yo me anoté algunas. ¿Hay metáfora en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, hay metáfora. Dice que es una comparación directa entre dos cosas distintas sin usar la palabra como. Por ejemplo, dice Jesús, yo soy el pan de vida. ¿Era el pan? ¿Era el pan? El literalista te va a decir, sí, era el pan. ¿O no? El que bebe mi sangre, ¿cómo? Tenemos que beber la sangre de Jesús, el literalista, ¿no? La Biblia usa metáforas. La Biblia usa símil a esto. Dice, mira, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Pero cómo? Como ovejas. Es una metáfora. Este es el Cordero de Dios. ¿Era el Cordero? Hay metáforas. Entonces, Dios quiere que vos y yo lo entendamos, para lo cual tenemos que entender cómo leemos. ¿Alguna vez escucharon o alguno pasó por la experiencia de tener que rendir comprensión lectora, o no? ¿Pero cómo? Si sabés leer y escribir, ¿cómo no vas a entender lo que lees? No, sí, evidentemente. Leer y escribir no significa que entiendas. Qué complejo que es esto. La Biblia fue escrita en, ustedes lo saben, hebreo, Antiguo Testamento, algo de arameo, y en el Nuevo Testamento, el griego. Pero ¿saben qué? Estas lenguas hoy no se usan. ¿Cómo? Sí, no se usan. El hebreo, hay un pastor muy conocido en el ambiente académico, Armenteros, que es español. Él sabe tanto el hebreo que lo puede hablar. Hizo una experiencia. Fue a Israel e intentó hablar el hebreo y obviamente lo entendían. Es un hombre que sabe hablar hebreo antiguo. ¿Saben qué? La gente lo miraba y decía, es raro cómo habla este hombre. Es como que si nosotros fuéramos a hablar, no sé, el castellano de hace, 100 años atrás. Y hablamos castellano y vamos a España o un español lo escuchamos hablar y suena diferente.
¿Y cómo es el tema? Entonces, yo creo, y una de las preocupaciones que tengo, porque bueno, esto de salir con la universidad y bueno, ir a varias iglesias, por ahí uno se encuentra con alguna cosita, ¿no? Y hay algunas cositas que en la iglesia hoy está como haciendo un poquito de ruido. Y el tema doctrinal es importante. No es una iglesia que tiene dogmas. Lo importante de nuestras doctrinas que son bíblicas. Y una de las cosas que está entrando, es que la Biblia cambió. Si la Biblia cambió, las doctrinas que tenemos, ¿escucharon alguna vez? La Biblia allá en el concilio de Nicea es donde se toma. No. Hace un tiempito se invitó a la iglesia, vinieron 2 compañeros ahí de la universidad, 2 personas que yo admiro realmente su conocimiento, el pastor Boscan, profesor, y también Belardo, a la iglesia ahí de Crespo Centro, y hablaron de canon bíblico. Miren, yo los motivo, cuando haya algo de esto, hagan el esfuerzo, porque entendemos cómo es que llega la Biblia a tu mano, cómo es que llegó el texto que hoy tenemos. Y eso que tenemos algunos cursos en la iglesia local y todo sirve. Pero digo, no se pierdan este tipo de cosas, porque eso hace que la iglesia pregone realmente el mensaje de Dios. Y entonces no vamos a tener problemas con esto de entender y conocer a Dios como Él quiere. Hay parábolas en la Biblia y ustedes saben, dice antropomorfismo. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Se atribuye características físicas o conductuales de los seres humanos a Dios o a la deidad, a menudo como una forma de explicar conceptos divinos. Si yo esto lo leo encima en un lenguaje, si me permiten la expresión, un poquito arcaicos, y por ahí tengo que estar leyendo la Biblia con un diccionario al lado. Hoy hablábamos de concupiscencia. Es complicado. Tengo que entender el término, pero por ahí hay un término hoy que puedo explicarlo quizás mejor. Entonces, ¿cómo entender esto? Cuando se dice la mano del Señor, por ejemplo, y realmente la mano del Señor, tenemos que entenderlo, para que las doctrinas que vos y yo tenemos, conocemos y hemos aceptado en el bautismo, y aquellos que no se bautizaron las van a aceptar, cuando pase el tiempo no nos hagan dudar. Esto es fundamental para tener una iglesia sana. Iglesia es el conjunto de personas que viene a adorar a Dios. Por eso te preguntaba y me pregunto, ¿qué vine a buscar hoy acá? ¿O qué vine a dar hoy acá? Vinimos a adorar a Dios, vinimos a alabar a Dios, vinimos a conocer un poquito más a Dios. Todos, la Biblia se va a estudiar hasta en el cielo. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en el tema de esta mañana, si me permiten. Los invito a buscar Gálatas 6. Esta es la introducción para pensar que hay una manera que Dios quiere que vos y yo lo conozcamos, lo entendamos. Gálatas 6, ¿y qué es lo que nos pide, de hecho? Vieron que en algunas entradas a algunos templos hay 2 columnas importantes que sostienen el capitel, ¿vieron? Hoy vamos a hablar de 2 columnas, hay muchas más, 2 columnas que sostienen un capitel importante. Vamos al texto, Gálatas 6, 1 y 2. Dice, ¿quién escribe Gálatas? ¿Quién la escribe? Pablo la escribe a los hermanos que estaban ahí en Galacia, y entonces se ve que Pablo escuchó algo y necesitó escribirle esto. Entonces, si Pablo hubiera escrito esta carta,
a los hermanos de Racedo, diría algo así: hermanos de Racedo, si alguno fuere, ¿qué dice tu Biblia? Sorprendido. ¿Qué significa ser sorprendido? Algo inesperado, algo que no esperaba encontrar esto y lo encontré. ¿Sorprendido será mirar por el ojo de la cerradura de una puerta? ¿Cómo sería eso? Espiar. Pablo le escribe a la iglesia y le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido, es decir, no hay que forzar nada, es encontrar algo. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Cómo es encontrar a alguien en una falta? ¿Se acuerdan el texto y el relato de la mujer encontrada en adulterio? Todos sabemos que fue todo preparado porque justamente a Jesús le presentan solo a la mujer. Señor, ¿qué hacemos? En la ley de Moisés, ¿qué hay que hacer con esta mujer? ¿Qué hay que hacer? Apedrearla. ¿La encontraron? No, sabemos que no. O por lo menos el texto muestra que fue todo preparado y Elena de Guay habla de esto. Ahora, la pregunta es, dice: si alguno fuere sorprendido en una falta. ¿Cuál se te ocurre? A mí me gusta poner ejemplos, ustedes alguna vez he predicado acá, así que me gusta poner ejemplos fuertes, porque me parece que, bueno, lo vi jugando a la pelota en sábado y estaba jugando con el hijo, y ahora estaba jugando el torneo ya cambia, ¿no? Entonces, por ahí los ejemplos tienen que ser: ¿viste a alguien que iba de la mano con alguien que no es su esposo o su esposa? ¿Te sorprendió? Entonces me viste a mí, ya que para no meter a nadie. Me viste a mí. Y dice: pero esa no es la esposa de Raúl. ¿Qué habría que hacer? Abro. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? A ver, me ven a mí. ¿Me hablas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Y quién es la chica o la señora? ¿Lo harías? Piensen, ¿eh? ¿Saben que se dan estas cosas? Lamentablemente. ¿Qué más? ¿Qué podríamos hacer? ¿Hablar? ¿Alguna otra idea? ¿Nada más? La oración es fundamental. Fundamental. Me gusta esto de que lo primero sería hablar. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Dice, entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ahora yo me tengo que preguntar, ¿soy espiritual? Porque antes de hacer nada me tengo que preguntar, ¿soy espiritual o no? ¿Y cómo sé si soy espiritual o no? ¿Te pusiste a pensar? Es otro tema, pero tenemos que saber si soy espiritual o no. Para ser espiritual, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Los frutos de él? ¿Cómo están los frutos en tu vida, en mi vida? Las cosas de la carne, las cosas del espíritu, ustedes lo saben. Entonces dice, ustedes, iglesia de Racedo, que lo acaban de ver a Raúl con alguien que no es su esposa, tomado de la mano, dice, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restaurarle. ¿Con qué espíritu? Acá podemos divagar. ¿Cómo restauro a alguien? ¿Cómo se restaura algo roto? Una silla rota, ¿qué hacemos? La pegamos, buscamos un clavito, un tornillo. ¿Se rompió la pata? ¿Qué hago? ¿La tiro al fuego? Si te costó,
Una relación no cuesta poco. La relación con Dios no cuesta poco. Cuesta decisiones. Dios quiere tener una relación con vos y conmigo y pide que seamos espirituales. Ahora yo lo encontré a Raúl, el texto me dice que yo que soy espiritual, que intento vivir en función del espíritu y no de la carne, tengo que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Esto dice el texto bíblico. Entonces, la iglesia de Dios, ¿cómo debería ser cuando es sorprendida con alguien que encuentra en pecado? Oración, indudablemente. Primero me tengo que cerciorar que sea pecado. Resulta que la chica que iba de la mano, tengo una hija de 35 años, así que por ahí era mi hija. A veces somos rápidos para las conclusiones. Y le habla a uno que sacó conclusiones rápidas. Sobre todo cuando alguien se me cruzó en el camino y yo voy manejando, digo, pero qué bruto, qué rápido que saqué la conclusión, qué es bruto. Y en otras cosas más profundas. La iglesia tiene que ser una iglesia que al encontrar la falta, esa iglesia espiritual es la iglesia que restaura. Una iglesia que restaura ayuda y me ayuda a encontrar la paz que debería tener cuando soy yo el que le erra. Porque voy a ir a mi iglesia, a esa iglesia que me va a ayudar, no que me va a condenar, porque dice con un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo es mi espíritu? Porque si mi espíritu no es de manso, y el de él un poquito menos, y él también, y entonces somos una iglesia que no es mansa. Una iglesia que no es mansa no es lo que nos pide el texto que refleja lo que Dios inspiró a Pablo cuando escribió a los hermanos que estaban en Galacia, que estaban habiendo alguna cosita allí, y Pablo le dice, ustedes que son espirituales, en lugar de echarlo, en lugar de condenarlo, en lugar de estar sacándole el cuero, casi digo eso, en lugar de estar hablando detrás de la persona, dice, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Y ahora Pablo tiene la necesidad de mostrarte el cómo. Y ahora dice, considerándote a ti mismo. Ahí me dio cómo estoy yo. Pero ¿cómo estamos en serio? Tiene que ser una reflexión seria. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Predicamos como estoy con mi diario vivir? ¿O predico lo que me gustaría estar viviendo? No es lo mismo. Pablo después dice, ustedes son cartas escritas. Ojalá, Señor, ayúdame a ser manso. Ayúdame a restaurar al que está caído. Ayúdame a traerlo. Y si no quiere venir, y bueno, Jesús dice, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿qué hace? Abre la puerta. ¿No será que tenemos que ir una y quizás 2 y quizás 3 y quizás 4? Les cuento, creo que se lo conté alguna vez, pero bueno, ya la edad, si se lo conté no me digan nada, así no me siento mal. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, a los 36, los que me venían a dar estudio bíblico, que los encontré en una casa, 2 tipos que eran, pero Juan y Jorge, yo los amé, un fuego eso, es de mi misma edad, así que re chico, hace unos cuantos años atrás. Entonces, Jorge, que era un poquito más explosivo, dice, bueno, si este no nos atiende hoy, le dice a Juan, en la puerta de mi casa, yo vivía en un departamento en Santo Tomé en ese momento, estaban en el FIA 600, un
no sé, era un martes a las 3 de la tarde, un calor que no podía hacer. Entonces estaban ahí y yo les abría de vez en cuando. Y por ahí decían, no, qué otra vez estos tipos, ¿no? Y entonces Juan y Jorge estaban en el auto y le dice, Juan le dice a Jorge, bueno, dice, dale, tenemos que, a ver si está Raúl. Entonces Jorge, que estaba cansado porque le había dicho 2 veces seguida que no, o sea, no le había abierto la puerta y él sabía que estaba dentro. Entonces dice, no, dice, no nos va a atender. Entonces Juan le dijo esto, y a mí me quedó grabado. Hagamos un pacto entre ellos dos. Si nos atiende, venimos hasta que nos eche. Y Jorge y Juan estrecharon la mano ahí y dice, Jorge, pero si no nos atiende, no venimos más. Hecho, los atendí. Y no los eché nunca. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho ese pacto? No lo sé. ¿Cuántas veces vamos a ir a buscar a alguien? ¿Cuántas veces? Pero ya vinimos a la casa de este. No nos va a atender. ¿Cuántas veces me busca Jesús? 1, 2. ¿Cuántas veces te equivocaste? No me contestes, yo me equivoco todos los días. Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que vos también, Raúl, seas tentado. La primer columna que encuentro es sorprender el pecado. Que no sea algo que vaya buscando vos y yo. ¿Quién somos para andar buscando gente que está en pecado, no está en pecado? Sí, para decirle, che, te estás equivocando. Por acá no es. Raúl, si estás con esa chica que no es tu hija, y vas a perder tu familia. Dios tiene un plan y que no es solamente esto. Y lo que hemos pasado por alguna experiencia antes de, sabemos lo que significa tener hijos que no están en casa. Hoy hay hijos que no están en casa. ¿Y qué Dios quiere? Y Dios dice, hijo, Dios quiere que vayamos, que yo vaya a restaurar. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Llevar cargas. ¿Cuál es la carga que estás llevando? Y con las que yo tengo me alcanza y me sobra. Sí. ¿Quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no tiene problemas de familia? ¿Quién no tiene problemas de relaciones? ¿Quién no tiene problemas con su esposa alguna vez? ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? ¿Quiénes no se han desviado? ¿Quién no? Ahora, con tu cruz, tenés que tomar fuerza y ayudar a otros a llevar la carga. ¿Es fácil? No es fácil. No puedo con las mías. Yo, Raúl, no puedo con las mías. ¿Lloraste alguna vez por la carga? Yo sí. Cargas que en algún pasado y que la traigo al presente y, ay, Señor, ayúdame. ¿No? Ahora, ¿esto me habilita a no ayudar a otros? ¿Hay alguna carga que hoy te está pesando? ¿Alguna enfermedad? De las difíciles, donde solo Dios puede
Señor, no puedo con esto. ¿Hay algún problema importante en la familia? ¿Una relación? También la tengo. También la tengo. Hijos que no están en la iglesia, también los tengo. Sin Dios es mucho más complicado. Ustedes que son espirituales, restauren y hagan así la voluntad de Dios. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y ahora dice, y cumplid así, ¿qué cosa? Pero la ley no son los mandamientos. ¿Sí o no? Amar a Dios. Ya tú. ¿Cómo? ¿Cómo ando de amor? Uy, está complicado por ahí. Dios quiere que nos pongamos serios. Cuidado con lo que está entrando en tu mente. Cuidado con lo que estamos viendo, con toda la cosa que viene, pero ¿y cómo? Un Dios de amor que permite, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un Dios de amor que haga esto, que haga aquello? Dios es uno, ¿eh? No, pero el Espíritu Santo, cuidado, porque cuando perdemos el rumbo, estos textos nos pueden llevar a cualquier lado. Y entonces podemos llegar a entender que Dios es amor y entonces el amor lo cubre todo. Sí, el amor de Dios. Dios no dice nada, por ejemplo, del adulterio de David. ¿Pero cómo dice que era? ¿El corazón cómo era? Pero no dice nada. Que Dios no diga nada no quiere decir que apruebe. Cuidado. Dios mandó a sacar a todos los pueblos que no estaban cumpliendo su ley, pero no mandó a, te caíste, ¡pum! Así que no, hay que matarlo. Señor, la encontramos en adulterio, tírenle la piedra. No, el primero que no tenga eso. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y la iglesia es esto. Vos y yo juntos, ese es el término griego, eclesia. Vos y yo juntos adorando al mismo Dios. Creo que poniendo en práctica un poquito de esto, de este ser espiritual para poder restaurar, tener una mente de restauración con aquellos caídos, tener un espíritu de mansedumbre para hacer las cosas que Dios me pide, no considerándome a mí mismo mayor que nadie. Creo que la iglesia seguirá avanzando hasta que Jesús venga nuevamente. Quiero cerrar con un pedacito de la segunda columna. Efesios 4:11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, así que el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, constituyó dentro de la iglesia adventista, dentro de su iglesia, algunos cargos, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Así que si vos estás aquí hoy, sos uno de esos santos. Para la obra del ministerio, estoy leyendo Efesios 4:11. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Así que la perfección que Dios quiere es que vos y yo conozcamos y seamos edificados en la piedra que es Cristo, el conocimiento de Jesús. Esa segunda columna quedará para otro día. Conocer
Y entender no significa solamente leer el texto, sino profundizar, entrar, a ver, escarbar un poquito. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Tengo alguna duda? Consulta a los ancianos, al pastor. Vino alguien y me dijo algo de... Consulta a los ancianos, consulta a un pastor, consulta a tu amigo, a tu amiga, a esa que te puede decir, bueno, mira, por ahí no tengo la respuesta, pero vamos a preguntar, no te quedes con la duda, porque entender y conocer a Dios es lo que Él quiere. Y nosotros sabemos que la única manera en que podemos entender y conocer a Dios es a través de su palabra, porque Él se reveló. Y aquí entraríamos en dos principios que nosotros tenemos, es revelación e inspiración. La mente humana no puede entender al Dios Todopoderoso en su totalidad, pero sí podemos entender algo, porque si no, ¿para qué nos dejó el manual? Entonces, en esta mañana, la primera columna, cómo Dios quiere que sea esa iglesia. Y la segunda columna, cómo Dios quiere que seamos uno en el conocimiento de Jesús, de lo que hizo, de cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo. Que no entre ninguna cosita rara. Y entonces vamos a tener todos una misma fe. Que Dios nos ayude en esto. Sé que hoy es necesario ahondar para saber qué vine a buscar. ¿Hay ruido en la comunicación con Dios? ¿Hay ruido que no me deja escuchar? ¿Hay mucho internet? ¿Hay mucho predicador por ahí que está dando vuelta y que está poniendo cosas que no son? ¿Hay algún ruido que te está haciendo? Por favor, sácalo. Porque ese ruido corta la comunicación con el verdadero Dios. Que Dios nos ayude y que Dios te bendiga. Es mi deseo.